como digo, buenas tardes a todos y a todas, a Arratsalde on. Bienvenidos a esta tercera sesión de las sextas jornadas de difusión y sensibilización energética, que como sabéis están organizadas por el Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra. Para quienes no me conocéis, que no hayáis estado en las sesiones anteriores, mi nombre es Víctor Fernández y gestiono la comunicación en la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra. Y comenzamos esta sesión, como siempre, informándoos de que la charla está siendo grabada con el objetivo de poder trasladaros la grabación de esta sesión cuando finalice y que así podáis volver a verla cuantas veces necesitéis y para poder revisitar y aclarar aquellas cosas, ¿no?, que en el futuro os puedan quedar alguna duda. Si queréis preservar vuestra intimidad, como siempre, podéis tener la cámara apagada sin problema. Si la queréis activar durante toda la sesión o en el turno de preguntas, pues tampoco hay ningún problema, simplemente os queremos avisar para que sepáis, ¿no?, que estamos grabando la sesión. También os vamos a pedir que a lo largo de la charla tengáis vuestro micrófono apagado para evitar así que se cuele cualquier sonido que pueda distraer al resto de los asistentes de la exposición de nuestra ponente de hoy. Y como siempre, al final de la sesión vamos a abrir un turno de preguntas. Ya sabéis que podéis ir formulando las preguntas a través del chat durante toda la sesión y al final de la ponencia que vaya a hacer nuestra invitada de hoy, yo os las iré leyendo para que ya podáis respondiéndolas. En ese momento, si consideráis, sí que podéis activar vuestro micrófono para realizar la pregunta a Mayra de forma directa, o si queréis preguntar o aclarar cualquier tipo de cosa, pues también lo podéis hacer a través del micrófono o del chat, como vosotros prefiráis. Bueno, hecha ya esta introducción, paso a presentaros la charla de hoy, que lleva por título Gestor energético, funciones y auditorías. Una figura que para muchos yo creo que es desconocida todavía, pero que hoy vamos a descubrir, ya que cada vez está teniendo y cada vez va a tener, yo creo, un papel más importante en nuestro día a día. Para hablar de ello contamos con Maya de Pablo, que ya trabaja en el CRADE. El pasado lunes ya tuvimos aquí con nosotros hablando sobre almacenamiento, así que quienes estuvisteis en la charla ya las conocéis. Para quienes no conozcáis a Mayra, ella es ingeniera, trabaja, como digo, en el CRADE, que es una asesoría energética empresarial que, como comentamos el lunes, pues acompaña a empresas en la área de energía y les ayuda a reducir sus costes energéticos. Si no me equivoco, Maida, esto más o menos casi podría ser lo que hace un gestor energético, ¿no? Vamos a verlo en más profundidad, pero bueno. Sí, en realidad sí. Bueno, ahora vemos porque es no deja de ser una opinión, pero bueno, entiendo que tiene que iniciarse con la compra de energía. Sí, ya sé que es mucho más amplio, ¿no? Y hoy vamos a ver todas sus funciones. No, pero bueno, sí, el resumen que has hecho podría ser un poco el corolario final de la charla. Sí. Bueno, más que nada para que sepáis que hoy vamos a aprender mucho, porque Mayra controla mucho sobre este tema, así que nada, Mayra, todo tuyo, cuando quieras empezar, y lo dicho, podéis ir escribiendo todas las preguntas y al final las vamos trasladando. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por invitarme. Voy a compartir, si encuentro la presentación. Dejadme un segundito. Compartir. Aquí estoy. Ya estáis viendo, entiendo, ¿no? Todavía no. A ver, ¿no? Un poquito. ¿Ahora sí? No, es que me parece que hay un 1 que no sé muy bien qué significa. Espérate, no sé si es que le he dado donde no debía, que puede ser. Esto fuera. Es que no encuentro. Aquí está, vale. ¿Tienes eso? Ahora entiendo. Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Ahora sí lo estamos viendo. No sé qué le había dado. Como cada plataforma tiene su intríngulis. Me ha presentado ya Víctor, pero muy brevemente. Esto es una breve índice de lo que voy a comentar. Hablaros muy brevemente de quién es Enertrade, de quiénes somos. Un poco entrar en la figura de gestor energético, de cómo entendemos que tiene que realizarse la gestión energética, en definitiva, que es lo importante, no tanto la figura del gestor como tal. Hablaré un poquito de la compra de energías y a continuación de las auditorías energéticas, y para terminar un poco de lo que es un sistema de gestión energética. No sé si me he salido. No, estoy bien.
Vale. Pues en Ertrade, ya ha dicho Víctor, somos una asesoría energética que funcionamos desde 2007. Asesoramos en compra de energía en electricidad y gas, en ambas energías, tanto en España como en Portugal. Y no solo en compra, sino todo lo que tiene que ver con la gestión de los contratos de energía. Asesoramos a empresas tanto industriales como de servicios y también tenemos contratos con entidades públicas. Unos números para que os hagáis una idea del orden de magnitud de lo que gestionamos, pues en torno a un total de 17.000 gigas al año como suma de ambas energías, 34.000 CUPs, que ya sabes que son los puntos de suministro. Esto puede suponer en torno a unos 1.500 millones de euros de compra de energía. En electricidad, de los clientes que tenemos, 25 de ellos tienen un consumo superior a 100 gigas y en gas 14 de ellos. Y al menos 9 de nuestros clientes tienen más de 2.000 CUPs, que pueden ser pues, bancos o empresas de supermercados o de retail. Y tenemos también bastante experiencia en el asesoramiento en compra de contratos tipo PPA. ¿Qué hacemos? Como digo, compra de energía, gestión de contratos y sostenibilidad y eficiencia. Asesoramos en todo lo que tiene que ver con instalaciones de autoconsumo, hacemos auditorías energéticas, cálculo de huella de carbono y tenemos también la figura de gestor técnico entendida, o sea, podemos separar la parte, ahora os contaré un poquito, lo que entendemos por gestor energético no tiene necesariamente que tener un conocimiento muy técnico de la materia, o sea, sí tiene que tener una base de conocimiento técnico, pero no tiene por qué saber de absolutamente todo lo que se requiere en un momento dado. Entonces, puede no tener los conocimientos específicos de una parte técnica en particular y eso es lo que nosotros podríamos ayudar. Que tampoco sabemos de todo, técnicamente hablando, quiero decir, algunas cosas sabemos y otras pues no sabemos. Entrando ya en materia, ¿qué entendemos por gestor técnico? Esta definición que pongo aquí no quiere decir que sea la perfectamente válida. Lo que he pretendido es poner en breves palabras lo que entendemos por un gestor técnico. Y es un profesional experto en energía, que ya es decir muchísimo, porque como sabéis el sector energético es un sector muy amplio y muy complejo en algunos casos, ¿no? Cuyo objetivo ¿qué es? Pues optimizar el uso de la energía, tanto en el consumo como en el coste. De ahí el que vaya a hablar de la compra, porque tú puedes tener una muy buena gestión del consumo, pero si tu coste es muy malo, pues no te va a servir lo suficiente el tener esa buenísima gestión de lo que es el consumo, ¿no? Luego la responsabilidad es ayudar a la organización a ser más eficiente. ¿Qué es lo que tiene que conocer o saber el gestor energético? ¿Cuánta energía se consume? ¿Dónde se consume dentro de su empresa? ¿Cómo se está consumiendo esa energía? ¿Y cuándo se consume esa energía? Conocer el perfil de consumo energético también es una de las cosas importantes a la hora de gestionar la energía. Luego, con esos datos y con ese conocimiento es como va a ser capaz de establecer las medidas que permitan optimizar y establecer medidas, valga la redundancia, de eficiencia o de reducción energética. Para ello entendemos que lo que se tiene es que establecer una estrategia energética. No vale empezar a tomar medidas sin control, decir, bueno, pues ahora autoconsumo, que me parece súper interesante. Bueno, pues mañana nos ponemos a cambiar las bombillas a LED. Pues muy bien, todo eso será positivo al final del día, pero entendemos que todo tiene que partir de un plan de gestión energética. Sin un plan de gestión energética puedes ir dando palos de ciego y realmente al final no tener todos los beneficios que podría tener el establecerlo a partir de una buena definición de estrategia. Y además, como os digo y he dicho ya como 3 o 4 veces, es que entendemos que esa gestión de la energía o esa planificación energética empieza con la compra, no solamente a partir de la concienciación en el ahorro de consumos o cuáles son las mejores medidas de eficiencia energética, sino iniciar la gestión concienciando sobre que una muy buena compra de energía puede ser un cambio muy importante a la hora de lo que pague al final en mi factura de la luz o de gas en definitiva. ¿Cuáles pueden caber como elementos básicos dentro de la estrategia? Por supuesto, la gestión, establecer los objetivos, metas energéticas y estos planes de acción que me permitan una mejora del desempeño energético. Otra vía de actuación puede ser la reducción de la demanda.
por supuesto, la adopción de nuevas tecnologías, pero esa adopción de nuevas tecnologías, repito, vendrá de la mano de un estudio previo, un análisis previo que me permita ver si realmente me compensa introducir esas nuevas tecnologías. No ponerme a cambiar como loco porque resulta que llega un comercial de no sé qué empresa y me dice que yo qué sé, que mi equipo de no sé qué, pues resulta que lo puedo sustituir por este otro que me base porque es muchísimo más eficiente y voy a ahorrar mucha energía. Que puede ser así, pero a lo mejor resulta que, bueno, pues que mi inversión no la recupero en el tiempo en el que yo determino que es adecuado, ¿no? Por supuesto, en la modificación de hábitos de consumo hay estudios que indican que un porcentaje muy significativo de los ahorros energéticos provienen de los hábitos de consumo adecuados. Una cosa muy tonta, no dejarse las luces cuando uno se va de la oficina. Bueno, pues ese tipo de cosas y esa conciencia del uso de la energía, que yo creo que estamos, bueno, ya llevamos unos meses entendiendo que es tan importante para mi ahorro energético, es fundamental. Y casi diría que al final de todo eso, o no al final, puede ser en paralelo, pero no volverse loco en pensar que yo ahora voy a poner unas placas, voy a hacer autoconsumo y me voy a ahorrar un montón de energía. También puede ser así, pero que lo introduzcamos dentro de este plan de gestión de la energía del que debería ser, digamos, punta de lanza o coordinador el gestor energético, que es el que tiene que tener todo el conocimiento de lo que la empresa hace, cómo consume, dónde, etc. Hago aquí una diferenciación entre lo que es eficiencia energética y lo que es ahorro, porque aunque de alguna manera creo que ya lo he dicho, también es importante. No es lo mismo el ahorro, o yo al menos no entiendo lo mismo el ahorro que la eficiencia. El ahorro proviene de la reducción del consumo, y la reducción del consumo puede venir de la modificación de mis procesos, por ejemplo, o puede venir de esa concienciación del uso de energético. Y la eficiencia, en general, proviene más del cambio tecnológico. Digo en general, aunque no siempre. Por supuesto, los beneficios de la estrategia energética, desde luego para mí son claros, y es que se va a producir un ahorro en costes. Desde luego es que se va a producir la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que bueno, pues no tengo que hablar de la importancia que ello tiene hoy en día a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, en la mejora de la competitividad de mi empresa, en la mejora en el rendimiento de los equipos, lo más probable, ¿no? Si son más eficientes van a tener un mejor rendimiento, y en muchas ocasiones en la mejora de la imagen corporativa de la empresa. Si otras empresas saben que yo estoy haciendo un esfuerzo bueno, pues por ser más eficiente, por ser más ahorrador, por comprar mejor mi energía, lo más probable es que repercuta de manera positiva en la imagen de mi empresa. La estrategia energética yo la entiendo partiendo, como digo, desde la compra de energía y como veis esta flechita, ¿no? Desde de menos inversión a más inversión. El hacer una buena compra de energía no requiere de inversión ninguna. Yo no tengo que hacer un desembolso, yo no tengo que comprar ningún equipamiento para hacer una buena compra de energía. Lo que tengo es que saber comprar energía. Y de ahí a mayores, o sea, como digo, no volverme loco en empezar a hacer cambios que supongan un desembolso económico o una inversión, porque pienso que eso va a ser lo que más repercuta en mi bolsillo al final, porque no necesariamente tiene que ser así. Tiene que empezar para empezar en mejoras de comportamiento y luego ya a partir de, como diremos a continuación, un análisis pormenorizado de dónde provienen mis consumos, que es lo que entenderíamos por esa auditoría energética, definir cuáles son las medidas o las oportunidades que he detectado que puedo implementar, ya sea con inversión o sin inversión, pero empezar desde luego desde aquello que requiere de menos inversión o incluso de inversión cero, como puede ser, repito, la compra de energía, hasta lo que requiere una mayor inversión. Pero eso no os lo tengo que decir, todos los que tenéis una empresa lo sabéis. Cuando yo tengo que hacer un desembolso económico, tengo que tener muy claro en lo que lo voy a hacer, cuál va a ser mis años de recuperación de esa inversión y cómo me va a repercutir económicamente el llevar a cabo esa inversión. Que puede estar muy bien, que haya unos equipos fantásticos con una nueva tecnología maravillosa, pero a lo mejor a mí no me compensa hacer esa inversión. Luego, no nos volvamos locos, ¿no? Con eso. Yo creo que es importante tener bueno, pues esa planificación que me permita establecer las metas y los objetivos e ir haciéndolo pues con un cronograma y el detalle suficiente para ir
verificando a lo largo del tiempo de mi planificación si se están cumpliendo esas metas o los objetivos que yo me he marcado de ahorro energético. O sea, será interesante marcar cuál quiero que sea mi ahorro energético, establecer cuáles son las medidas que me van a llevar a ese ahorro energético y en el tiempo en que yo me marco para ir desarrollando ese plan, ir verificando esos hitos que me permitan ver que efectivamente estoy obteniendo las mejoras que yo he entendido o me he marcado a mí mismo como metas de mejora energética en mi empresa. Entrando en la compra de energía. Bueno, como sabéis, a ver, la electricidad es la energía es una commodity, es decir, el producto en realidad es el mismo con independencia de a quién se lo compra. Me vende exactamente la misma energía Endesa que Iberdrola que Holaluz. Lo que tengo es la diferencia del precio, es en función de cómo la compro y a quién la compro en un momento dado podré tener una diferencia significativa en el precio de la energía que estoy comprando. Luego la clave está precisamente en eso, en la compra, en el seguimiento de los mercados, en qué es lo que está pasando en este momento en el mercado, en elegir el contrato adecuado en función de lo que se ofrece en el mercado y de mis características como empresa, porque si bien hay 3 tipologías de maneras de comprar, que ahora entro brevemente en ellas, no todas las empresas tienen acceso a los diferentes tipos de contratos que ofrece el mercado, porque en función de mi tipología de tarifa y de mi cantidad de consumo, yo podré o no acceder a un determinado tipo de contratos. No todo el mundo puede hacer un indexado que le permita cierres, porque puedo ser una empresa que consume poco. Pero aún así, el saber comprar y saber comprarlo en el momento adecuado es importante. Y bueno, lo de, por supuesto, cerrar precios en el buen momento es para aquellos contratos que me permiten ese cierre de precios, ¿no? En la compra en sí misma es conveniente definir una estrategia, pero una estrategia que se adapte a la empresa, porque no todas las empresas tienen el mismo perfil. Ni en consumo, porque hay empresas que son muy consumidoras de energía, para las que el impacto en su cuenta de resultados es enorme y es vital, digamos, la buena compra de la energía, y hay otras empresas para las que no tanto, no marcan el precio de su producto o de su servicio el tener un mejor o peor contrato. Es verdad que, como digo, desde hace aproximadamente un año, que es cuando se empezaron a disparar los precios de la energía por la crisis que estamos que estamos teniendo a partir de esa fecha, yo creo que la energía es algo que todos ya tenemos en mente, incluso en nuestras casas, ¿no? Estamos todos siendo afectados por el incremento tan brutal de precios que está teniendo y ya todos tenemos cada vez más conciencia de la importancia que tiene la energía, pero no a todas las empresas les impacta de la misma manera. En la compra de energía, ¿qué existen? Existen fundamentalmente 2 riesgos. El riesgo, voy a entrar en esos contratos que digo que yo voy a poder cerrar, ¿vale? Que no siempre voy a tener acceso a ellos, pero bueno, en cualquier caso, que existen 2 riesgos. El de no asegurar, con lo cual el riesgo que tengo es el de estar abierto al mercado. Si el mercado se dispara, pues pagaré mucho, y si el mercado baja, pues qué suerte, pagaré poco. El mercado se dispara por algo que yo puedo desconocer en un momento dado, como ha pasado con la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y también puede pasar lo contrario, que pasó en pandemia. En pandemia se redujo muchísimo el consumo porque todos nos tuvimos que quedar encerrados en casa y los precios se desplomaron absolutamente. Y el otro riesgo es el de cerrar, y cerrar en un momento no adecuado. Si justo cierro, pues no sé, cuando estaba ocurriendo todo lo que ha explotado con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, justo antes, pues habré cerrado en un mal momento, porque los precios ahí porque sabéis que a partir de ahí se dispararon y han venido siendo pues, cada vez más altos, con algunas bajadas, pero bueno, ha habido un repunte importante. Habrá oportunidades a futuro, pero desde luego en este momento igual no es el más adecuado para cerrar. Como decía, maneras de cerrar, maneras de comprar, mejor dicho, hay 3. O a un precio fijo, o bien con un contrato indexado y voy a mercado, que es parecido a los contratos que podamos tener en casa de PVPC, a los contratos regulados. Yo voy con el mercado, si el mercado sube pago más y si baja pago menos, o los indexados, que me permiten esos cierres de los que hablo.
¿vale? Con esa tipología de contratos, pues lo interesante es hacer ese seguimiento de cartera que me permita ver los momentos adecuados para realizar cierres a lo largo de la vida del contrato. Luego lo importante es establecer unos objetivos y definir cuáles son los productos a los que puedo acceder, los plazos adecuados, establecer ese plan de coberturas en el caso de que mi contrato lo permita y unos indicadores que me permitan ir haciendo esos cierres a lo largo de la vida del mismo, con lo cual ir haciendo el seguimiento del contrato. Como decía, los clientes, no voy a entrar mucho en esto, simplemente mostrar que la importancia que tiene el adaptar la estrategia de compra de energía al cliente particular, porque la importancia de la energía, como decía, no es la misma para todos los clientes, depende de sus expectativas, de los límites, del tipo de organización, de la cultura de la empresa. Pues el otro día un cliente nos decía, bueno, es que ahora nuestra matriz es japonesa y los japoneses, su estrategia pasa por tener asegurado el precio, por saber qué es lo que van a pagar a lo largo de los próximos 2 años. Entonces, a ellos no les interesa esperar a tener una buena oportunidad y hacer un cierre, no, ellos prefieren ir con una media y saber que van a pagar, me invento, 200 euros el megavatio. Que luego a lo mejor hay una oportunidad y podrían haberlo cerrado a 75, bueno, me da igual. Porque yo, con japonés, en mi mentalidad, prefiero trabajar de esa manera, ¿no? De ahí el hecho de que la estrategia se deba definir de manera específica adaptada a cada uno de los clientes, ¿vale? Entrando ya en las auditorías, o sea, una primera parte tiene que ser, por supuesto, como digo, la compra, pero no tiene por qué ser primero la compra y luego la auditoría y luego, no, la compra es una parte que tiene que estar dentro de lo que es la gestión energética, su conjunto, y luego para la parte del resto de la gestión más física, por decirlo de alguna manera, un punto de partida interesante para conocer dónde consumo y cuánto consumo y qué posibilidades o qué oportunidades puedo tener para llevar a cabo medidas de eficiencia energética, sin duda es la auditoría energética. Vuelvo a lo de la definición que decía de gestor energético. Yo aquí he puesto la definición que establece el Real Decreto 56/2016, que establece además la obligatoriedad de llevar a cabo auditorías energéticas en determinados casos. Más o menos es eso. ¿Qué es? Es un procedimiento sistemático que lo que me permite es conocer el perfil de consumo para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro, como digo. O sea, quiero conocer el detalle de dónde consumo y cuándo en mi empresa para a partir de ahí poder establecer esas oportunidades, esas medidas, más que esas oportunidades, yo detecto las oportunidades y puedo establecer las medidas que considere más adecuadas de ahorro, que me lleven a un ahorro energético, ¿vale? Luego, las auditorías las tengo que entender como herramientas que van a permitir a la empresa conocer el detalle del uso de la energía. Decía el Real Decreto 56/2016. No sé si es vuestro caso. Probablemente si lo es, ya habréis hecho auditorías energéticas, porque desde el año 2016 hay un Real Decreto, el 56/2016, que establece obligatoriedad de llevar a cabo auditorías energéticas para las que denominan grandes empresas. Digo para las que denominan porque ya sabéis que la denominación de gran empresa pues depende. Bueno, pues en este Real Decreto en particular definen gran empresa como aquellas que ocupan al menos a 250 personas o cuyo volumen de negocio exceda los 50 millones de euros y un balance general de 43 millones de euros. Si se cumplen una de esas dos características, digamos, entonces es obligatorio tener una auditoría energética cada 4 años. ¿Vale? Con lo cual, si es el caso de alguno de vosotros, ya lo conoceréis porque debierais haber hecho ya la auditoría energética. Es más, deberíais haberla ya repetido por segundo año, porque esto fue en el 2016, con lo cual ya se habrían cumplido esos 4 años y habríais tenido que repetir la auditoría energética. Bueno, y además, esa auditoría deberá cubrir al menos el 85% del consumo total de energía final. Con eso, ¿qué quiere decir? Que no solamente se tiene que analizar los consumos de energía eléctrica y energía y gas, también se tienen que cubrir cuál es, por ejemplo, mi flota de vehículos o mis otros combustibles. Si yo tengo
no sé, un tanque para abastecer a un grupo electrógeno, me lo estoy inventando, pues también tendré que considerarlo dentro de los consumos totales de energía final. ¿Vale? Y bueno, y luego ahí he sacado también, como digo, de la auditoría una serie de directrices que son las que debe cumplir la auditoría energética para dar cobertura a esta obligatoriedad que marca la legislación. En definitiva, ¿cuáles son los objetivos de una auditoría? Pues tener un conocimiento exhaustivo de cuál es el consumo energético y su coste asociado, identificar los factores que afectan al consumo y detectar las oportunidades de ahorro y diversificación de energía, en el sentido de que si aquí vendría la posibilidad de o bien poner autoconsumo o bien decidir que me lío la manta a la cabeza y me meto con el tema del... me salen ciclos combinados, pero no me refiero a eso, bueno, ya me acordaré. En fin, definir si soy capaz o necesito o me conviene hacer una diversificación de energía y, por supuesto, la disminución de las emisiones de CO2. Así, en modo generalista, aunque ahí las fases las establezco como en 5 fases, se puede... Bueno, yo creo que una auditoría energética al final son como tres grandes fases. Está la fase de diagnóstico, la del desarrollo como tal, y la fase final en la que yo hago el informe, que es el que pone las cosas negro sobre blanco para saber qué es lo que tengo que hacer a continuación. En la fase de diagnóstico, ¿en qué consiste? Que sería la parte de recopilación de la información. Lo que tengo es que hacer una caracterización de la empresa. Conocer, bueno, pues tendré que sentarme con los propietarios de la empresa. Voy a hacer una aclaración que me está viniendo a la cabeza y que no he hecho. Un gestor energético no tiene por qué ser un auditor energético, pero sí puede ser las dos cosas, un gestor energético y un auditor energético, porque como he dicho al principio, un gestor energético no tiene por qué tener los conocimientos técnicos suficientes, ni siquiera la formación que se requiere para hacer auditorías energéticas, pero sí saber que existe esta posibilidad y saber que puedo contratar externamente la posibilidad de hacer una auditoría energética, ¿vale? Pero si tengo yo los conocimientos en casa como para hacer una auditoría propia, pues ¿por qué no? A ver, yo mismo en mi casa, en mi empresa, mi auditoría energética, porque tengo esa cualificación, ¿de acuerdo? Entonces, hecha esta salvedad, en esta primera fase de diagnóstico, lo primero, desde luego, es recopilar la información, hacer la caracterización de la empresa, recopilar todos los datos que me permitan, bueno, pues desde las facturas de luz y gas hasta el detalle de cuáles son los equipos que yo tengo instalados en mi empresa, tener conocimiento de cuál es el proceso previo a hacer una visita, si es que soy una fábrica de lo que sea, pues todo el detalle, cuál es como digo, el listado de todos los equipos con cuáles son las potencias de los mismos, de los años de adquisición de los equipos, etcétera, etcétera, que me permitan tener incluso los horarios de trabajo de la propia empresa, que me permitan, pues eso, caracterizar la empresa, ¿no? Sí, perdona, ¿me decíais algo? Me había parecido, vale. En el momento en que yo tengo... Uy, veo que he hecho ahí una cosa un poco más, bueno, no pasa nada. En el momento en que tengo esa información, digamos, previa y he analizado un poco y con... Me llama Jesús María. Es que entra por ahí una voz. En el momento en que tengo toda esta información y he hecho un análisis y más o menos entiendo y conozco un poquito la empresa, podré hacer una visita al sitio, coordinando, por supuesto, con la empresa a la que voy a hacer la visita, para verificar de primera mano que todo eso está así, incluso tomar medidas en un momento dado, pues con el instrumental que se requiera, pues con un luxómetro si la iluminación es la adecuada, hacer un análisis de redes, en fin, lo que considere, incluso de la propia envolvente, hacer un análisis de la propia envolvente a ver si, digamos, es lo suficientemente estanca o no, en fin, hacer todo ese análisis in situ de toma de datos que me permitan luego
junto con la información que he recopilado previamente, que me ha facilitado la empresa y que yo verifico durante mi visita, poder ver dónde están los consumos, dónde se están produciendo, establecer un balance de energía que me permita, con la detección de oportunidades de mejora que veo, una vez hecho todo ese análisis, tomar las medidas oportunas, ¿vale? Luego esa sería un poco como la segunda gran etapa. En cuanto a las las propuestas de mejora, una vez que ya he hecho todo ese análisis, he hecho la visita in situ, he visto lo que tiene la empresa y lo que no, y he detectado aquellos puntos en los que yo me puedo, que me permiten una mejora, a partir de ahí es donde podré establecer propuestas de mejora, ¿no? Medidas de ahorro energético, que se llaman, que son MAES, esas siglas que he puesto ahí entre paréntesis. Y hay una diferenciación. Están, por un lado, las MAES sin inversión y, por otro lado, las medidas de ahorro energético con inversión. Están las de sin inversión, que son las medidas enfocadas a una mejora en la gestión de la instalación actual. No todas las medidas que yo establezca tienen necesariamente que tener una necesidad de inversión. Una medida puede ser, como voy a comentar ahora a continuación, establecer un sistema de gestión energética. Si yo establezco un sistema de gestión energética, lo más probable es que termine ahorrando energía y que sea más eficiente en el uso de mi energía. Hay, como digo también, como he dicho, he referido a otra cosa que ahora mismo no recuerdo, estudios que definen que hay un porcentaje como del entorno del 10% de posibles ahorros por el hecho de establecer un sistema de gestión energética. Luego, tan importante como eso es establecer una medida como el establecimiento de un sistema de gestión energética. ¿De acuerdo? Y para mí, bueno, entiendo que para mí, o casi diría que para cualquiera, el punto de partida de establecer un sistema de gestión energética es una auditoría energética. Porque si yo no conozco el detalle de lo que está pasando en mi empresa en cuanto a consumos de energía se refiere, difícilmente voy a establecer ningún sistema válido de gestión, ¿de acuerdo? Y la otra pata, digamos, de medidas que puedo proponer a partir de las oportunidades que yo detecto son las medidas con inversión. Y ahí es donde ya vienen los cambios tecnológicos. O no necesariamente cambios tecnológicos en general, sí, pero puede ser, pues no sé, a lo mejor aprovechamiento de gases para el calentamiento de mi horno, porque hay un escape de gases a lo largo de mi línea de proceso y bueno, puedo hacer ese aprovechamiento, ¿no? No necesariamente siempre es un cambio de tecnología que pueden derivar de otras oportunidades que yo haya detectado tras realizar mi visita. Y al final un informe, bueno, pues el informe de la auditoría es el final, es el documento en el que yo plasmo todo esto que os estoy comentando. Todo este detalle de cuál es el objetivo y el alcance, que tendré que haber definido, por supuesto, previamente con la empresa. O sea, ¿para qué voy a hacer la auditoría energética? ¿Y qué es lo que quiero qué es lo que quiero obtener de esta auditoría energética? La metodología, y las generalidades, el desarrollo, la definición de cuál es el estado de las instalaciones y la contabilidad energética, y luego, por supuesto, lo importante de la parte del análisis de propuestas de mejora. En estas propuestas de mejora, el número, digamos, los euros de inversión que yo estoy poniendo no deja de ser una estimación relativamente burda, ¿no? Si yo defino a partir de mi auditoría energética que voy a llevar a cabo de las 5 medidas que se me propongan, por decir algo, 2 de ellas, pues entonces ya sí tendré que hacer un estudio específico de esa medida en particular, si requiere de algún tipo de proyecto, porque la auditoría energética no me va a contemplar el proyecto específico de la medida que yo voy a establecer. Lo que me da es una idea, lo que me dice es, cambie usted, no lo sé, no sé, no se me ocurren solo luminarias, no sé por qué, pero me queda porque es lo más sencillo. Bueno, pues todas sus luminarias. Bueno, pues ese proyecto de cambio de luminarias tendré que hacer un estudio, digamos,
digamos, de detalle del proyecto, ¿no? Tendré que ver cuáles son las que voy a cambiar, por qué orden, por cuáles las voy a cambiar, cuál va a ser realmente el coste, cuál va a ser mi retorno real de inversión de ese coste, cuánto me voy a ahorrar, ¿vale? O sea, la auditoría energética me da un número muy generalista, no me da el detalle porque no entra al detalle de cuál es el proyecto que tengo que llevar a cabo, ¿de acuerdo? Al final es la empresa la que tiene que tomar la decisión a partir de las medidas que se establecen o que más bien que se proponen, no que se establecen, sino que se proponen en la auditoría, cuáles son las que yo voy a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y como decía, como último sería, como último, no como último, sino como una medida sin inversión sería establecer un sistema de gestión energética. Y es sin inversión porque es algo que no requiere de un desembolso económico, requiere pues, de una planificación. Aquí he puesto el detalle, no sé si sabéis, pero si tenéis un sistema de gestión energética, se puede certificar. Sería la certificación ISO 50001. No necesariamente por el hecho de tener un sistema de gestión energética lo tengo que certificar, ¿vale? Por lo menos a día de hoy ni siquiera es obligatorio. Eso no quiere decir que no se vaya a convertir en un futuro en obligatorio, como ha ocurrido con otras certificaciones a lo largo del tiempo. Pues no sé, la de medio ambiente. La de medio ambiente hace unos años no era obligatoria y ahora en muchos casos es obligatoria. Pues es muy probable que los sistemas de gestión energética no solo empiecen a ser obligatorios, que ya lo son en algunas comunidades autónomas, sino que se tengan en un futuro que certificar. Y la certificación que se requerirá, pues lo más probable es que sea la 50001. Y este es el esquema de lo que sería un sistema de gestión energética. En definitiva, partiendo de una política energética de empresa, establecer una planificación, llevar a cabo la implementación de esas medidas que voy a desarrollar y luego, bueno, pues el círculo digamos, de calidad, ¿no? El círculo de mejora continua, la verificación para saber en qué estoy fallando, hacer la modificación que se requiera y volver a empezar, digamos, ¿no? O sea, ese planificar, verificar, actuar del círculo de mejora continua. ¿De acuerdo? Y esto es un poco todo. Lo he contado así como muy rápido quizá, pero como resumen, para mí lo fundamental es tener la conciencia de que necesito tomarme muy en serio la energía en mi empresa, saber comprar por un lado y tener conciencia de dónde consumo, qué consumo, cuánto consumo, para saber a partir de ahí qué puedo mejorar y cómo lo puedo mejorar. Y para eso la mejor manera es tener una planificación, es decir, tener una estrategia que me permita establecer objetivos y metas para ir poco a poco a lo largo de esa planificación adquiriendo, con ese compromiso conmigo mismo, por supuesto, pero alcanzando, digamos, esos objetivos que yo me he marcado a lo largo del tiempo. Pues me puedo marcar, yo quiero, muchas empresas grandes lo están haciendo, de hecho, objetivo cero emisiones de CO2 para, no sé, 2030, por ejemplo, o 2040, 2030 está muy cerca, 2040. ¿Vale? Pues hay muchas empresas que ya se están planteando muy en serio esto, con lo cual, bueno, pues para poder llegar a ese objetivo de yo quiero alcanzar mi net zero emissions en el 2040 o en el 2030, tengo que establecer un plan que me permita ir alcanzando esos hitos poco a poco. Y hasta aquí. He acabado, igual he hablado muy rápido y he acabado un poquito antes, pero más o menos os he contado todo lo que había planeado. Si queréis, o sea, no sé si os han surgido dudas, alguna pregunta o lo que sea, pues lo tendremos un ratillo para aclararlo. Por la parte buena, ahora tenemos más tiempo para preguntas, ¿no? Pues como la presentación, bueno, ya he acabado, pues entonces tenemos tiempo para profundizar en aquellos temas que quien quiera pues puede ir preguntando a María. Ya he visto que hay alguna pregunta en el chat, pues te la voy haciendo. Como he dicho al inicio, si alguien se anima a hacer la pregunta con su voz, pues puede activar el micrófono ahora y se va a trasladar a María, se puede preguntar y repreguntar las veces que haga falta. Mientras alguien se anima, te voy trasladando la pregunta que nos ha hecho Diego. Bueno, la primera es si podríamos tener acceso a la presentación. Sí. Es el vídeo
ya hemos dicho que sí que os lo enviaríamos, las presentaciones pues también nos las enviaremos en cuanto nos las pase Maida, pues os enviamos las dos cosas para que las tengáis. También Diego pregunta si se puede acceder públicamente a los datos de esas auditorías energéticas, si son accesibles en alguna página web, si están ahí colgados. A ver, no. Las auditorías energéticas son, digamos que son confidenciales de las empresas. No hay ningún sitio público en el que se pueda acceder. No sé si te refieres, Diego, porque tengas interés en alguna empresa en particular o qué, pero en principio no. O sea, no sé si viene por ahí la pregunta. Si es porque quieres tener un detalle de cómo puede ser un informe o algo así, hay otra mucha información a la que puedes acceder. Si lo que necesitas es los datos particulares de una auditoría de una empresa que no sea la tuya, no existe ese acceso público. Perfecto. Iñaki también nos pregunta, ¿esta obligatoriedad de realizar auditorías, el Real Decreto 56/2016, es tanto para el sector privado como público? Sí. Lo que no recuerdo ahora mismo, tendría que mirarlo, lo puedo mirar y te lo respondo, Víctor, y tú se lo puedes remitir a ellos, es el detalle ni de si son también 4 años, o sea, el detalle de, digamos, de cuál tiene que ser el cumplimiento para el sector público para que sea obligatoria la auditoría, es que no lo recuerdo, sinceramente. Entonces, prefiero buscaroslo y te lo mando, Iñaki, sin problema. Diego nos pregunta también en qué comunidades autónomas es obligatorio certificar las auditorías. En todas, si es obligatorio hacer la auditoría, es obligatorio certificarla. O sea, más que certificarla, dar conocimiento de que tienes la auditoría y en cada comunidad autónoma la tienes que presentar en la plataforma correspondiente del Departamento de Energía de la comunidad autónoma. ¿Vale? O sea, si es obligatorio hacer la auditoría energética por gran empresa, la tienes que presentar sí o sí obligatoriamente. Y si en la comunidad autónoma en particular es obligatoria la auditoría energética más restrictiva, entonces también lo tienes que comunicar. Esto lo digo en particular que conozco el caso en la comunidad autónoma vasca. En la comunidad autónoma vasca es obligatorio para el 100% del consumo energético final, ¿vale? Y no es por el detalle de ser gran empresa, sino por el consumo energético. Ahora tampoco recuerdo el detalle, también te lo puedo pasar, pero en función del consumo energético y de si eres empresa de servicios o empresa industrial, entonces estás obligada o no estás obligado, ¿vale? Y ojo, una cosa, ahora que estoy hablando de obligatoriedad, la obligatoriedad conlleva sanciones si no se cumple, ¿vale? Tanto en el Real Decreto estatal, en el 56/2016, como en este en particular que conozco de la Comunidad Autónoma Vasca, y probablemente en las otras comunidades autónomas en las que sea obligatorio, conllevará sanciones si el no cumplimiento, por supuesto. Angélica nos dice si podemos comentar algo del rol del gestor energético en las comunidades energéticas. No sé si ese tema... Pues a ver, el otro día también se hablaba así de las comunidades energéticas. Creo que Víctor dijo que la semana que viene hay una charla específica de comunidades energéticas. Yo no sé exactamente cuál es el rol de un gestor en la comunidad energética, pero entiendo desde lo que yo, si fuera la responsable de una comunidad energética haría, pues sería un poco el coordinador de todo el mare magnum, vamos a decir, que tenga que ver con energía, que al final es el todo, ¿no? Vas a ser el coordinador, vamos a llamarlo jefe de proyecto, si quieres, de la comunidad energética. Pero no sé, porque lo desconozco sinceramente, si en las comunidades energéticas existe legislativamente hablando la figura del gestor energético como tal y ya hay una definición específica que haga referencia a esa figura. Eso la verdad es que lo desconozco. O sea, para mí tendría que ser un poco ese jefe de proyecto o ese coordinador general de la comunidad energética, porque al final es el que va a tener el conocimiento de la totalidad de lo que está pasando en lo que a energía se refiere. Pero yo creo que os lo contestarán mejor la semana que viene en la charla específica de comunidades energéticas. Tenemos en la sesión a nuestro compañero del Servicio de Transición Energética, Iñaki Apesteguía, que ha levantado la mano y que creo que
que podrá aportar algo en este sentido, Iñaki. Ah, vale, perfecto, pues así aprendo yo también. Cuando quieras, Iñaki. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Arrachaldeón, bueno, gracias por la presentación, es muy interesante. Y yo te quiero hacer una consulta, una valoración, que nos digas un poco cuál es tu opinión. Hace unos años se puso muy de moda las empresas de servicios energéticos, en las cuales había ciertas empresas que asumían el riesgo de la compra, de las inversiones, Sí. las auditorías. Entonces, bueno, yo tengo una opinión sobre ese tema porque vengo también del sector público en esa parte, también de ese tipo de empresas, y realmente me gustaría que nos dijeras un poco, porque ahora mismo con los problemas que tienen las empresas, sobre todo la parte pública, puede aparecer muchas empresas que vendan ese tipo de paquetes completos, un pack en el que te dicen, yo me ocupo de todo, te hago las inversiones, no te cuesta nada, yo hago tal. No, me gustaría un poco que me dijeras un poco tu opinión, a ver qué te parece. A ver, yo creo que depende, bueno, hay dos cosas. De la empresa en sí, o sea, de cómo de solvente es la empresa. O sea, para mí eso es fundamental. En el momento en que una empresa va a hacer una inversión por tu cuenta, tiene que ser solvente. Porque si no te puede dejar colgado el proyecto, eso para empezar. O sea, punto de partida. Vamos a suponer que la empresa es solvente y lo suficientemente solvente. A partir de ahí, para mí puede tener interés en proyectos de cierta envergadura, porque al final estas empresas se supone que obtienen su beneficio de los ahorros económicos que se están generando por la implementación de la medida que sea, o por la implementación del proyecto que se desarrolle. Y si estás hablando de un desarrollo muy pequeñito del cambio de luminarias, por ejemplo, yo es que ahí, hombre, depende, a lo mejor es una nave industrial tan enorme que el proyecto es lo suficientemente grande como para que sí que pueda haber un ahorro económico lo suficientemente importante como para que sea un beneficio para la empresa de servicios de gestión energética. Pero no siendo así, me has preguntado mi opinión y es opinión, no es... no sé hasta qué punto puede ser rentable para una empresa meterse en un berenjenal de esas características. Esa es mi opinión. Pero bueno, entiendo que sí, que hay empresas que se dedican a ello y bueno, si las hay y funcionan, pues es porque les va bien, y a lo mejor tengo una impresión sesgada del funcionamiento de las empresas. Perfecto, pues... Gracias, Nada. Bueno, pues como comentaba, parece que no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a dar algún minuto más por si hay alguna persona que se esté pensando su pregunta para que la pueda formular en el chat o de palabras, y que también le damos paso. Como comentaba Maida y también para Angélica, que tenía dudas sobre las comunidades energéticas, la semana que viene vamos a tener 3 sesiones precisamente hablando de comunidades energéticas, a las cuales os invitamos, por supuesto, a acudir. Las 2 primeras de ellas dan aspectos jurídicos, técnicos y de participación ciudadana en cuanto a las comunidades energéticas. Se celebrará el día 3 de noviembre en 2 horarios. El primero de mañana de 11:30 a 2 y el segundo de tarde de 5 a 7:30. Y las 2 se van a celebrar en el INAP, que es el Instituto Navarro Público de Enseñanza, que está junto a la Catedral de Pamplona, ¿vale? Pues si vamos a ver dónde está. Y el día 4 se va a celebrar una segunda sesión sobre comunidades energéticas, que será por la tarde en este caso, de 5 a 7, y el tema que se tratará son los modelos de negocio, los aspectos económicos y financieros de las comunidades energéticas. También será allí en el INAP, entonces ahí tenemos tiempo para profundizar sobre las comunidades energéticas. Y antes de terminar, y por dar una última oportunidad, pues si hay alguien que quiere hacer una pregunta, os recuerdo la charla de mañana, que vamos a hablar sobre coche eléctrico y vamos a ver sobre qué perfil tiene que tener una persona para que el coche eléctrico pues le salga rentable más que un coche de combustión, y también cómo organizar viajes con coche eléctrico, que siempre es una de las dudas que se tiene, donde consultar dónde están los puntos de recarga, cómo organizar esos viajes, y también, por supuesto, pues vamos a ver los ahorros reales que tiene con coche eléctrico, porque es una charla que va a dar Ramón Acunza, que él es ingeniero también, él tiene un coche eléctrico, entonces nos va a mostrar cómo él pues ha ido haciendo esos ahorros, cómo él se organiza, tanto los viajes, para pagar el coche. O sea que va a ser una charla muy interesante, porque va a ser sobre todo una charla muy práctica, de una experiencia real, que seguro que a muchas personas les puede animar
salto, ¿no?, a este vehículo eléctrico. Así que nada, veo que no tenemos más preguntas, así que damos por finalizada la sesión de hoy. Mayra, muchas gracias una vez más por estar con nosotros hablando sobre esta figura del gestor energético. Y yo creo que sobre todo uno de los mensajes que se nos tiene que quedar es que, bueno, pues que seamos conscientes, ¿no?,